Paz de Cristo, Iglesia, Centro Apostólico de Adoración y amigos que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Les damos la bienvenida en este día, nuestro estudio que estaremos llevando a cabo. Es la serie 2 de Pie en Libertad y esta serie es para el mes de agosto. Y estaremos hoy en este estudio, el título de nuestro estudio es El único Evangelio. Y vamos a mirar algunas escrituras. Nuestra escritura base bíblica es Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Antes de principiar al estudio, queremos elevar a Dios una oración, pedir a Dios su dirección. Padre Santo, te doy gracias por estos momentos, Señor, que me permites estar aquí, Señor, para compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, Señor, con todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Te pido, Señor, tu santa unción, que tú hables, Señor, por tu siervo. Tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada oyente para hacer esa obra que tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Queremos hacer unos cuantos anuncios antes de principiar nuestro estudio y queremos anunciarles que seguimos orando por nuestros hermanos que se encuentran en necesidad de sanidad. Nuestro hermano Camacho todavía se encuentra en el hospital el día de hoy. Y queremos orar que el Señor le fortalezca. Algunas otras necesidades, otros hermanos que están internados también, que Dios sea allí con ellos y les extienda su mano de poder. Y también queremos decirles que este domingo estaremos haciendo una oración muy especial por todos los estudiantes que quizás unos ya van a regresar esta semana, quizás otros enseguida. Vamos a hacer una oración que Dios los proteja y les ayude en su vida. Entonces les esperamos aquí el domingo a las 9:30, hermanos, para la oración y daremos principio a las 10 a nuestro culto de adoración. Queremos así dejarles saber que seguimos orando continuamente. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a mirar en el Evangelio, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Vamos a leer del 6 al 10. Y dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo número 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Aquí está el apóstol San Pablo hablando a los Gálatas. Y tengamos en mente que el título de nuestro estudio en este día es El único Evangelio. Y ese es el tema, por eso San Pablo escribió a los Gálatas, porque en los Gálatas se había visto una confusión, se puede decir. Había entrado un grupo de creyentes que estaban diciéndoles básicamente que necesitaban que ser
circuncidados para ser salvos. San Pablo se dio cuenta de este grupo, de esta doctrina, este evangelio que no es el que San Pablo les predicó. Por eso les dijo en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Le está diciendo, la salvación no consiste en obras de carne, sino en la obra de Jesucristo, que fue su sacrificio en la cruz. Y que hoy nosotros podemos llegar a alcanzar esa salvación por gracia y no por obra. Pero había un grupo de creyentes del judaísmo que les estaban llevando otro evangelio, que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. Entonces San Pablo les dijo, no, esos son los rudimentos de la ley. Y no puede ser salvo. Ningún hombre pudo ser salvo por querer cumplir la ley. Entonces aquí está enseñándoles, diciéndoles, escribiéndoles. Cuando San Pablo les escribe esta carta, él ya les había predicado y se había ido en su viaje misionero, pero él escuchó que había esta perturbación y dijo, no es posible, ¿cómo tan pronto ya se me están yendo para otro lado? Es que el evangelio, por eso pusimos el título, el único evangelio, el evangelio no tiene errores. Estaba predicado desde Jesús, los apóstoles lo predicaron, un solo evangelio. Y ese evangelio es el evangelio de las buenas nuevas de salvación por medio de la gracia de Jesucristo y no de ninguna obra del hombre. Dice un pequeño pensamiento allí, dice, debido a que en la carne nadie puede vivir de acuerdo con los altos estándares de la ley del Antiguo Testamento, debemos asegurarnos de que otros tengan la oportunidad de obedecer el único evangelio que salva. Y este es el único evangelio que salva, el evangelio de la gracia de Jesucristo. Tenemos una grande responsabilidad de enseñar el evangelio como es, porque miramos allí hay unas expresiones de que se había perturbado, habían desacuerdos, aún entre los creyentes había desacuerdos, y gracias a Dios que este hombre, San Pablo, aclaró esto. Él aún tuvo unas conversaciones con Pedro. Sabemos muy claro que Pedro era un judío y él predicaba el evangelio a los judíos hasta que el Señor le enseñó por medio de una revelación. Cuando Pedro estaba en el techo, en la azotea de aquella casa orando, mientras que le preparaban el alimento, allí Dios le enseñó que también para los gentiles era la salvación. Le mandó el Señor allí un ángel a Cornelio y le enseñó que mandara hombres a traer a Pedro para que le hablasen de la palabra. Entonces, en esa ocasión allí Pedro entendió que también a los gentiles les era dada la salvación. Él mismo les dijo a los que lo acompañaban, ¿podemos nosotros impedir a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? No, no se puede impedir. El evangelio es para todo aquel que cree. Dice la palabra, para todo aquel que cree. Y es un mandamiento, que cree y sea bautizado para que sea salvo. Bautizado en el nombre de Jesucristo.
Pablo pronto descubrió lo que había sucedido y sabía que no podía permitir que un hombre como Pedro se saliera con la suya. La incipiente iglesia primitiva no podría sobrevivir bajo este tipo de ejemplo de su liderazgo. Tenía que ser bien claro que tenía que aceptarse que la salvación también era para los gentiles, por la gracia, sin necesidad de un sacrificio de ellos mismos, sino que aceptar la gracia. Dice, así que Pablo confrontó a Pedro y al hacerlo ayudó a los que estaban en la sala con él, allí escuchando el tema, la plática, dice, a entender que la iglesia de Jesucristo era para todos. La iglesia de Jesucristo era para todas las personas, tanto judíos como gentiles. En otras palabras, no tenía que haber barreras, que tienes que hacer esto para fin de ser salvo. No, tienes que creer, y es lo que se necesita: la fe, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, y eres salvo. Porque cuando el Señor hace esa obra en el corazón, no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer. Comprender los antecedentes de Pedro y Pablo es importante para ayudarnos a saber por qué su confrontación no abrió una brecha inmediata en la iglesia. Pablo no era un nuevo converso que reprendía a un anciano de la iglesia, es decir, como a Pedro. Pablo tenía la ventaja de comprender cuán incorrecto era que los miembros judíos de la iglesia intentaran emplear las antiguas tradiciones de la ley en los gentiles, basado en sus acciones hacia los gentiles. Pedro fue influenciado por la llegada de los miembros de la iglesia judía, es decir, los judíos estaban influenciando a Pedro. Estos hermanos gentiles, si no se circuncidan, no son salvos. Pero estaban equivocados. Hasta que llegó Pablo y habló, tuvieron su discusión. Pablo vio este error y confrontó correctamente a Pedro. Pablo usó esta situación como un ejemplo de cómo se ve cuando se comienza o cuando comenzamos a apartarnos del verdadero mensaje del evangelio. O sea que nos está hablando, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué enseñamos? Esto es delicado para la salvación del alma. Yo siempre uso la palabra doctrina, aunque quizás muchas personas no les gusta escuchar la palabra doctrina. Pero quiero decirles que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la doctrina. Es el mismo evangelio de salvación, la palabra, y la palabra viene a ser doctrina. Nos doctrinamos en los mandatos de Jesucristo. Algo similar sucedía en la iglesia de Galacia. Pablo se apresuró a abordar el tema en cuestión al comenzar su carta a los Gálatas. Como Pablo ya no estaba en Galacia, no podía andar con ellos, aún más tuvo que advertir a los Gálatas sobre las terribles consecuencias de apartarse del verdadero evangelio, del mensaje del evangelio. Él les dijo:
Si alguien trae un diferente evangelio, sea anatema, que anatema quiere decir maldito, maldición. No puede traer un mensaje falso y esperar bendición. Tiene que tenerse muy en cuenta el mensaje, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pablo no abrió el espacio para el debate, simplemente declaró la verdad de la situación y presentó su caso sobre el error. Pablo les dijo, no es correcto que pongamos cargas que no llevamos ni aun nosotros, cuando Jesucristo mismo hizo el sacrificio. Eligió sus palabras con cuidado en un intento de no ofender a nadie. Sin embargo, sus palabras fueron honestas y directas. Pablo se tomó el tiempo para escribir una carta, algo que podría haber sido usada en su contra en caso de que estuviera equivocado o fuera ofensivo en sus palabras. Pero como dijimos, escribió sus palabras, las escogió cuidadosamente. No hay ningún error cuando él dijo, si otro hombre, si nosotros o alguien más les traemos una doctrina diferente, un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Debemos entender que la honestidad y la franqueza pueden ofender a las personas cuando son culpables de obrar mal. Por lo tanto, debemos asegurarnos de orar y buscar la unción del Espíritu Santo antes de involucrarnos en la confrontación. Y tenemos que tener cuidado, como dice, tenemos que orar, pedir la dirección de Dios, porque es muy fácil dar una interpretación incorrecta. Pero si Pablo se hubiera quedado callado y esto no hubiese sido, si no hubiese sido mencionado, hubiera habido mucho tropiezo para la iglesia gentil. Pero como él entendió, el Señor lo escogió para apóstol de los gentiles. Él tenía esa revelación y por eso quiso aclarar este punto. Pablo preguntó a los Gálatas, ¿por qué habían abandonado tan rápidamente el evangelio original? Allí les dijo, abordó el tema directamente, afirmando que los Gálatas se habían vuelto hacia otro evangelio, pero que de hecho no era un evangelio en absoluto. Pablo se apresuró a amonestar a las personas que habían estado causando confusión sobre el nuevo mensaje. El cristiano contemporáneo está plagado de personas que buscan disminuir el mensaje del evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy día escuchamos, podemos decir, cientos y miles de predicadores que están predicando el evangelio. Pero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Están predicando el evangelio completo, correcto? O como dice San Pablo, un evangelio que le disminuyeron, le quitaron. El evangelio es un evangelio correcto, el evangelio de santidad, de salvación. Si no se enseña la santidad, no estás predicando un evangelio correcto. Si no se enseñan los principios
para la salvación no se enseña un evangelio correcto. Y es el celo que tenía San Pablo con los Gálatas y con aquellos que les dieron otras ideas fuera del evangelio. Nosotros, hermanos y amigos, enseñamos la palabra de Dios como es, porque como decía Pablo en uno de los versículos aquí, ¿busca agradar a Dios o busca agradar a la gente? Déjenme le explico una diferencia. Nosotros hemos sido llamados para ayudar a la gente, pero no podemos comprometernos en complacer a la gente. Lo único que puede complacer a Dios es la obediencia a su palabra. Y para ello tenemos que decirlo tal y como es. No podemos nosotros comprometer una verdad tan grande que concierne a la salvación en suavizarla, nomás para que le guste a una persona, para que le agrade lo que le estoy diciendo. Déjeme decirle de todo corazón, la palabra de Dios nos debe de agradar así y como viene, porque dice la misma palabra que es como espada de dos filos, es decir, te corta por aquí y te corta por acá, pero es para la salvación, para la sanidad del alma. No es para que a mí me guste, es para que a mí me sane, me limpie de pecado, me limpie de maldad, me enseñe a vivir en una vida santa, me instruye, me redarguye. Esa es la palabra de Dios, es el evangelio, es la doctrina de Cristo. Dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es por eso que yo no pudiera salir de acuerdo de que no se predique una doctrina. La palabra de Dios es la doctrina. Y cada que yo abro la Biblia, en el renglón que yo lea, es doctrina, es enseñanza de salvación. ¿Cuál es la advertencia de Pablo sobre la predicación de un evangelio que no sea el original? Pablo declaró a quien buscaba agradar. Pablo entendió que como la presión o la intimidación de los compañeros podían influir en la característica humana del compromiso. Es decir, aquella influencia podía haber atrancado de allegarse y hacer ese compromiso con el Señor. Al decir enfáticamente que buscaba agradar a Dios sobre los hombres, estaba proclamando la mentalidad que los Gálatas necesitaban tener para evitar comprometer el evangelio. Más claro no se los podía poner. ¿A quién vas a agradar? ¿A Dios o al hombre? Porque te dice el hombre que hagas esto. Si no es bíblico, hermanos, no podemos comprometernos. Todo lo que dice la palabra de Dios es un compromiso para nosotros, pero si no está en la palabra de Dios, no podemos comprometer el evangelio del Señor. Miremos lo que dice. Estaba proclamando la mentalidad de los Gálatas. Necesitaban tener para evitar comprometer el evangelio. Las palabras de Pablo parecen hacer eco en las palabras que dijo Josué. En Josué capítulo 24, versículo 15. Algo similar a lo que dijo San Pablo cuando él dijo, ¿a quién agrado yo? Josué dijo,
escoged hoy a quién sirváis. Aleluya. Una decisión, un compromiso. Haz un compromiso. ¿A quién vas a agradar? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con tus amigos del mundo? Dándoles la suavecita que así como están viviendo, está bien. Los miras tomando, los miras fumando, ¿les vas a decir que así está bien? No, mi hermano, no, mi hermano, no podemos aceptar eso. Se tiene que establecer que lo que no le agrada a Dios es pecado. Así de claro, así de sencillo. Lo que no le agrada a Dios es pecado. Y estamos para agradar a Dios. Hemos sido llamados, escogidos, vasos para honra y gloria del Señor. Así es que tenemos que buscar agradar a Dios. Debemos hacer una pausa aquí para asegurarnos de que todos comprendan que nuestro propósito es servir a los demás, como dijimos hace unos minutos, servir a los demás. Pero servir a la gente no equivale a complacer a la gente. Siempre que un padre quiere complacer a uno de sus hijos, tiene que tener mucho cuidado. Si está correcto como lo está poniendo un ejemplo, como un padre corrige a un hijo, cómo lo instruye, cómo lo enseña, ¿lo quiere complacer o lo quiere instruir? La instrucción en veces duele, en veces no nos gusta, porque se requiere un compromiso con Dios. Hoy enfrentamos este problema de falsa enseñanza sobre el Evangelio. La advertencia de Pablo sigue siendo relevante para la iglesia el día de hoy. Y debemos estar atentos para no desviarnos hacia otros evangelios. Hay una pregunta. ¿Hay familiaridad entre la declaración de Pablo y la pregunta planteada por Josué en el Antiguo Testamento? Lo que acabamos de leer. ¿Hay algo familiarizado allí? Pablo dijo, quiero agradar a Dios. Josué dijo, escoger hoy seriamente a quien sirváis. Pablo no buscó amonestar a los Gálatas en su confortación. Es decir, no les buscó dar lo que ellos querían, sino que lo que ellos necesitaban. Pero su intención era advertirles sobre los peligros de buscar agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Fue un directo al señalar que los Gálatas se alejaron rápidamente del mensaje de gracia del Evangelio. Incorporaron los rituales judíos como un medio de salvación, lo que estábamos hablando. Incorporaron lo de la circuncisión en vez de enfatizar en la gracia de Jesucristo. ¿Qué hay de malo en agradar a la gente? Déjeme decirle, es una cosa que no puede hacer un hijo de Dios. Si está predicando el Evangelio y está agradando a la gente, hay que analizar muy bien si se está hablando la palabra como es. Porque si le está gustando a la gente, a lo mejor algo hay por allí que no está completo. Cuando Juan el Bautista vino preparando el camino para Jesús, él predicó el mensaje de arrepentimiento. Jesús continuó su mensaje de arrepentimiento, pero no les gustó, porque Jesús les decía la palabra y se les hizo dura.
Con esto quiero decir que a eso me refiero, que si nosotros estamos hablando un evangelio suave y estamos dándoles a lo que les gusta o estamos dándoles lo que se necesita. Es una diferencia entre dar lo que se necesita o dar lo que agrada. Hermanos, amigos, mi consejo es que nos prestemos a escuchar la palabra de Dios como es, que seamos sensibles a la voz de Dios, porque fue importante el testimonio de Pablo para su mensaje a los Gálatas en cuanto a apartarse del evangelio de la gracia. ¿Por qué fue importante ese mensaje de Pablo? Porque a raíz de eso él logró instruir en algo edificativo. Y usted, cuando tenga tiempo allí en su casa, escudriñe el capítulo 10 de los Hechos, del 1 al 11 y el versículo 18, y estudie el capítulo 2 de los Gálatas y verá la importancia que hay de hablar la palabra de Dios como es. Amigos, hermanos, y los dejo con este pensamiento, que no pongamos por alto, no pasemos por alto el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Dios nos ha hecho responsables a ello y tenemos que dar cuentas por lo que enseñemos. Que la palabra del Señor haya llegado a sus corazones, hermanos. No nos olvidemos de seguir orando. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta palabra haya llegado al corazón de alguna alma. Nos miramos, hermanos. También queremos anunciarles de nuevo que el miércoles 18 de agosto, primeramente Dios, si el Señor no viene antes, ese miércoles será nuestra primera reunión entre semana en este local. Aquí los esperamos. Venga a escuchar la palabra de Dios en vivo. Déjeme decirle que nos agrada mucho más estarles enseñando en vivo que por medio de una cámara, pero así como sea posible llegar al corazón de alguien. Que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú nos enseñas, Señor, de diferentes maneras, Señor, lo que es tu voluntad. Te damos gracias por estos momentos, Padre. Gracias por todo el que está escuchando, todo aquel que escuchará esta enseñanza, Señor. Tócales, Padre Santo, que llegue a su corazón. Si es un alma, dale, Señor, el arrepentimiento en su vida para que se entregue a ti. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señora. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios me los bendiga.